se han sentido defraudados en alguna ocasión y le han dicho a su hijo, hijo, yo te doy todo. Sin embargo, cuando te demando a ti algo, tú no haces lo que yo te digo. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos esa clase de experiencia con nuestros hijos? Y si no la ha tenido, algún día la va a tener. De sentirse defraudado porque usted se esfuerza diariamente para poder traer el sustento, y no solamente el sustento, sino poder proveerle a su hijo las cosas necesarias para el vestido, para las cosas que necesita en la escuela, algunas veces el automóvil, algunas veces un sinnúmero de cosas, y se las tratamos de proveer con gran esfuerzo. Sin embargo, nuestros hijos no responden muchas veces como nosotros quisiéramos. En Isaías, capítulo 5, encontramos, hermanos, el reclamo de un padre amoroso para con su pueblo. Pero hay un reclamo, hermanos, de este padre amoroso con una advertencia y la razón por la cual se llevará a cabo juicio en contra del pueblo que era Israel. Esta historia o este relato se narra 750 años antes de Jesucristo. Y esto tuvo su cumplimiento en el año 722 antes de Cristo. Hermanos, lo que Dios predijo que iba a cumplirse para con el pueblo de Israel se ejecutó al pie de la letra, hermanos, por Asiria. Este es un dato que se puede corroborar históricamente. Esto no es algo, hermanos, y esto es algo que nos muestra la veracidad de la palabra de Dios. Porque aunque se escribió previamente, tuvo su cumplimiento al pie de la letra, hermanos, mostrando la veracidad del libro de Isaías. Así que en este capítulo, en el capítulo 5, hermanos, encontramos que este padre amoroso está disgustado con su pueblo. Y vamos a ver la razón por la que está disgustado. Pero hay, hermanos, en algunos versos, una palabra de dolor. Y hay 6 ayes en este capítulo. Hay 6 ayes. Luego, hermanos, en el 26 al 30, el cómo Dios va a ejecutar su juicio en contra de su pueblo. Y luego, hermanos, en los versículos iniciales del capítulo hasta el 6, del 1 al 6, encontramos la razón por la cual Dios está con dolor para con su pueblo. Así que encontramos, hermanos, y le voy a invitar, si tiene su Biblia, en el capítulo 5 encontramos en el verso 8 el primer ay. Y pudiera leer todo el capítulo, pero por no tomar tiempo, hermanos, no lo vamos a hacer. Pero mire lo que dice el verso 8. Dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, solos en medio de la tierra. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. ¿Qué es lo que está pasando? El ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad tras heredad. Hermanos, estaban viviendo en una sociedad consumista donde solamente se pensaba en obtener y obtener y obtener y obtener. Y el Señor les dice, oye, ¿ustedes piensan que van a vivir solos en la tierra? ¿O por qué están comprando y adquiriendo y adquiriendo sin tomar en cuenta que la vida es temporal y pasajera? Todo el primer ay viene contra estas personas y quiero que ponga su mente en esto. Mire lo que dice el 11. Hay otro ay, son 6. Dice, ay de los que se levantan de mañana, ¿para qué dice? ¿Para qué? Para seguir la embriaguez. Que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende.
¿Se da cuenta? Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamborines, flautas, vino. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice? No miran la obra de Jehová. ¿A quiénes se está refiriendo, hermanos? A personas, ¿verdad?, que pasan continuamente en fiesta al punto de que se acuestan tomando, dice el pasaje, no lo digo yo, y se levantan tomando. Que solo piensan en la fiesta, que solo piensan en disfrutar. Entonces se da cuenta, el primer ay viene contra aquellos avariciosos que solo piensan en tener más, en tener más, en tener más. Pero luego vemos que el segundo ay, hermanos, está enfocado en aquellas personas que viven una vida de placeres, solamente pensando en disfrutar, en pasarla bien, en tomar, en llevar a cabo un sinnúmero de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Al punto, dice, que estas personas nunca se detienen a contemplar la obra de Jehová. Tercera ay, en el verso 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyunta de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresuren su obra, y veamos, acérquense. Y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Personas, hermanos, que tenían en poco el consejo de Dios. Verso 20, otro ay. ¿Qué dice ese ay? Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Sigue diciendo que hacen de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, personas que han perdido la cordura y el sentido moral de la vida. Una sociedad inmoral, en la cual, hermanos, las cosas que son buenas ahora son malas, y las cosas que bíblicamente son malas, hermanos, ahora se les llama bueno. Y nos muestra, dice, a lo dulce llaman amargo y a lo amargo llaman dulce. Nos está mostrando esta clase de personas. Vivimos en una sociedad, hermanos, que podemos darnos cuenta con un poquito que podamos hablar cómo están distorsionando o cómo distorsionan, hermanos, la moral, cómo distorsionan la voluntad de Dios, la familia que Dios creó. Por ejemplo, hermanos, Dios creó desde el inicio, creó un hombre y una mujer para que formasen una familia y pudieran procrearse y pudieran ser de bendición y pudieran multiplicarse y engrandecer la tierra y llenar la tierra y sojuzgar la tierra. Sin embargo, hermanos, ahora la familia se ve de una manera con recelo, ¿no? O usted está viendo cómo hoy, hermanos, lo que la sociedad está llamando una familia y nos dicen que esto es una familia. Y si nosotros decimos que la familia es una familia de un hombre y una mujer, somos retrógradas, somos retrasados, somos anticuados, somos personas homofóbicos, somos, llámele usted como usted quiera llamarle, pero a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Personas que han distorsionado, están distorsionando la moral. No tienen la capacidad para distinguir, para estar sobrios y ver lo que es el bien y lo que es el mal. Dice, ay de esas personas, dice Dios. Ay. Y hay un ay, usted lo sabe, que es sin H, y hay un ay con H. Ay con H, hermanos, es totalmente diferente. El ay que no lleva la H es un ay de dolor, un ay de quebranto, un ay de viene momento difícil para tu vida.
Entonces, nos damos cuenta cómo Dios, hermanos, está hablando acerca de los ávaros, hay de los que solamente se la pasan de fiesta en fiesta, hay de los que tienen en poco la palabra de Dios, hay de los que no tienen la capacidad para poder distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto moralmente hablando, y que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay de esa sociedad, dice. Yo pregunto, hermanos, ¿estaremos nosotros viviendo momentos bastante parecidos a los que está mencionando el pasaje acá en Isaías capítulo 5? Sí. Amén. Nos queda un ay, ¿verdad? O dos. Dos. No, uno. Hay de los sabios. Ah, sí, hay de los sabios en sus propios ojos. Gracias, hermana. El 21. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son que prudentes delante de sí. ¿Ha escuchado usted eso? A mí no me digas nada, yo me la sé de todas. Sabios en su propia opinión. No se les puede decir nada, no se les puede aconsejar nada, no se les puede advertir de nada, porque ellos se las creen que se las saben todas. La Biblia le llama que esas personas son necios, tercos. Alguien que no agarra consejo, que no escucha la advertencia. Alguien que cree que es él siempre. Porque detrás de eso, hermano, detrás de querer tener siempre la razón, que a muchos de nosotros nos pasa, hermanos, y tenemos que tener cuidado con eso, detrás de querer siempre salir ganando, hermanos, se esconde orgullo en el corazón, de prevalecer sobre otro e imponer sus pensamientos en otro. Pero la Biblia dice, ay de esas personas. Y el último hay. Otra vez dice, mire, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, y que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan. Se pervierte la justicia, se pervierte el Estado de Derecho. Yo cuando veo esto me pregunto, más adelante en el capítulo 10, hermanos, Isaías hace una advertencia en contra de los gobiernos porque están pasando leyes injustas. En el capítulo 10 no vamos a ir para allá, pero dice, hay de los que pasan leyes injustas. Hermanos, en ese tiempo se había pervertido el derecho, la justicia estaba quebrantada, no había justicia, y justicia social o como usted, o justicia judicial o como usted le quiera llamar, hermanos, la justicia estaba totalmente corrompida al punto de que estaba corroída por la corrupción. Dice, le quitan al que tiene derecho el derecho, y al que no tiene derecho le dan el derecho. O sea, actúan injustamente cuando se ejecuta un juicio. Lo tremendo, hermanos, es que Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, nada está pasando por alto. Y un día todas esas personas serán traídas a juicio delante de Dios. Tendrán que rendirle cuentas a Dios acerca de lo que ellos habían hecho. Podemos ver la condición del pueblo, ya la ven cómo estaba, hermano, cómo estaba la sociedad, cómo estaba el tiempo en que está escribiendo el profeta Isaías. Quizá hay cierta similitud entre nosotros, entre nuestra sociedad. Vamos a omitir, usted lo puede leer después, del 26 al 30, Dios dice cómo va a ejecutar sus juicios. Dios va a ejecutar sus juicios, hermanos, trayendo a una nación, a Asiria, para que pueda ser quien ejecute sobre Israel, hermanos, los juicios, y hizo mortandades, y Dios trajo una conquista feroz a este pueblo. Ahora vamos a ir, hermanos, para ver la razón. Ya vimos los ayes. Ahora vamos a ver la razón. Mire el reclamo.
lo hace de una forma poética, de una forma alegórica. Así que va a hablar de una alegoría con el fin de que captaran el mensaje los receptores, que era el pueblo de Israel. Mire cómo le llama, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía el amado una viña en una ladera fértil, la había cercado. Mire, el cuidado de Dios. Dios les está hablando ahora a Israel, dice: miren el cuidado que yo he tenido con ustedes. Miren el cuidado que yo he tenido con ustedes. Ustedes están en un lugar privilegiado, dice. Pero no solamente están en un lugar privilegiado, sino que yo me he tenido el cuidado de despedregar, de quitar aquellas, porque hermanos, en las laderas, ¿verdad? La viña se nutre de ciertos minerales que algunas rocas pequeñas desprenden, pero algunas rocas grandes es necesario quitarlas con el fin de que la viña sea más productiva. Así que Dios está diciendo: yo me he ocupado de quitar las cosas que eran perjudiciales en su vida para que ustedes puedan producir como mi pueblo. Y los he sembrado en un lugar adecuado. Y vea, la cerqué. ¿Qué habla de un cerco? ¿Para qué construimos cerca los que trabajamos en la construcción de cerca, hermanos? Protección. Protección. La cerqué. La cerqué. O sea, yo he protegido a mi pueblo. Dice: la cerqué, la despedregué y he plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. ¿Qué es una torre, hermanos? Nos habla de la vigilancia, ¿verdad? Del cuidado, de la protección, de que Dios está pendiente de nosotros en todo momento. ¿Qué dice el Salmo 127, hermanos? Dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que os levantéis de madrugada a trabajar y comáis pan de dolores. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Querido amigo, hermano, tú te puedes quitar la vida trabajando, pero si Dios no cuida lo que tienes, Él te lo puede quitar en cualquier momento. Te puede quitar tu salud, te puede quitar tu juventud, te puede quitar la vida, te puede quitar lo que Él quiera, porque nada nos pertenece. ¿Cómo lo sabemos? Cuando nos muramos nos vamos a morir y nadie va a poder detener la vida porque no es nuestra. Amén. Ahí sabemos que la vida no es nuestra. Ninguno va a decidir cuándo morirse. Cuando Dios diga te vas y no hay quien detenga ese momento. Por muy que tú te la lleves en este momento. Dios le está diciendo a su pueblo: miren todo el cuidado que yo he tenido con ustedes. Les he puesto en un buen lugar. Les he quitado las cosas que no eran productivas en su vida. Les he puesto una protección alrededor. Vigilo sobre ustedes para que las zorras que entran a hacer daño no les hagan el daño necesario. Les he brindado mi protección, dice el Señor, por medio de esta alegoría. Y he hecho también en ella un lagar. Ahora veamos qué es lo que Dios esperaba de su viña. Ahí leámoslo, hermanos, ahí está en el 2. Esperaba que diese uvas. ¿Y qué dio? ¿Qué dio? Uvas silvestres. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo, querido pueblo? Ustedes están dando los frutos que yo no espero que den. Yo he tenido el cuidado de ustedes. Yo los saqué de Egipto. Yo les cuidé en el desierto. Yo les introduje en una tierra que no era su tierra. Yo les he dado el cuidado a través de todos estos años. Les he hecho crecer, les he hecho multiplicarse, les he dado todas las cosas para que ustedes vivan bien y vivan, ¿verdad?, una vida productiva en la cual den frutos acorde a mi voluntad. ¿Y qué ha pasado? Yo he estado esperando porque los sembré de vides escogidas. Hice todo lo que tenía que hacer, dice el Señor. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Hacemos una breve pausa. ¿Te has detenido a pensar en Dios?
en el que te dio la vida, te dé el aire, te dé el sol. Hay gente que dice que no cree en Dios. Y uno se da cuenta, hermanos, con qué simpleza podemos nosotros ver la mano de Dios reflejada en las cosas que están hechas alrededor. Nosotros inhalamos ¿qué? Aire, Oxígeno. oxígeno, ¿Y qué exhalamos? dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Y los árboles qué exhalan? Dióxido de carbono. Digo, inhalan. Dióxido de carbono. Y nos dan ¿Y oxígeno. qué exhalan? Sí. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que vemos ahí? La perfección de Dios. Mire lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dice, Dios dice, yo le hablo al mundo a través de mi creación sin tener que decir una sola palabra. Mi voz está siendo escuchada a través de todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Amén. Siempre hemos dicho esto cuando vamos a acampar. Quiere ver a Dios. Quiere ver su poder. Quiere ver su belleza. Quiere ver su sabiduría. Ve alrededor. Ve alrededor. Ve a un Dios ordenado. Él es el creador. Pero no solamente dice que Él es el sustentador de todas las cosas. Y que nosotros nos movemos y somos quienes somos por el puro afecto de su voluntad y porque su misericordia y su gracia general, hermanos, es con todos, con los malos y con los buenos. Dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y eso muestra el amor de Dios para con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa de acuerdo a lo que nos dice Romanos capítulo 1? Que ya lo hemos leído, pero para quienes no lo han leído, lo leemos. Ahí en Romanos capítulo 1. Mire contra quién la ira de Dios se revela, dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuche, ¿por qué? 19, estoy en Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice? Les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo se los manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder, su divinidad o deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa de decir, yo no creo en Dios porque nunca escuché de Dios, porque dice Dios, yo tengo cada uno como testimonio toda la creación para que los hombres sepan y conozcan quién soy yo, para que conozcan mi poder, mi sabiduría, quién soy yo, cada uno de los detalles, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles, dice la palabra de Dios. O sea que el hombre, si no quiere creer en Dios, es porque es un soberbio, porque es un necio, porque es un terco, o porque no quiere tener a quien rendirle cuentas en su vida, y él mismo se constituye Dios de sí mismo. Mire, hermano, dice ahí, pues Dios se lo manifestó. Y habiendo conocido a Dios, dice el 21, no le glorificaron como a Dios. Ese es el problema. ¿Qué es lo que Dios espera del hombre cuando el hombre ve las cosas que están creadas? Hermanos, que la naturaleza, que la tierra está en una atmósfera que no vemos, en una capa de ozono que nos guarda de los rayos ultravioletas y nos protege. Ahí, hermanos, con solo eso Dios pudiera decir, ¿de qué te quejas tú? Te he estado protegiendo
24 horas al día. Ah, sí, Dios, ¿y cómo me has estado protegiendo? Bueno, ¿sabes qué? Yo creé una capa de ozono arriba, que si yo te la quitara por un minuto, tú ardieras en llamas y te quemaras en ese mismo momento. Y usted puede encontrar las consecuencias en el 1, ya no lo voy a leer. En el capítulo 1 usted puede encontrar que dice que por haber desechado a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que el hombre y la mujer hagan cosas vergonzosas que no convienen. Y una de esas cosas a las cuales Dios ha entregado a la raza humana es a la homosexualidad. ¿Lo escuchó bien? La homosexualidad entonces viene a ser un síntoma ¿de qué? De un tiempo de decadencia espiritual, de una sociedad que ha desechado a Dios. Pero si yo predico eso, ¿qué voy a escuchar de regreso de la sociedad? No meten a la cárcel, está prohibido. Que somos homofóbicos, ¿verdad? Que somos homofóbicos, que eso no está bien, me van a censurar. De hecho, si este mensaje lo paso por YouTube, me le van a poner que no se escuche mi voz cuando lo estoy diciendo, o en Facebook. ¿Dónde está la libertad de expresión? Me pregunto yo. ¿Ha quedado abolida entonces? ¿Ya no hay más? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se censura lo bueno y se acalla lo bueno y se le da voz a lo malo? No vaya a ser que ellos digan algo que ellos tienen toda la libertad de hablar y nosotros, hermanos, tenemos que callar, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Regresando al pasaje, hermanos, donde estábamos, para la iglesia, como seguimos, ya voy a terminar. Dice, mire, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad, dice. Es como que dijera Dios, ¿soy injusto yo? Soy injusto porque voy a castigar a mi pueblo trayendo a Asiria para que traiga una mortandad y se lleve cautivos a todos los pueblos y se los lleve. Soy yo injusto, dice, cuando yo les he protegido, cuando yo les he dado lo necesario, cuando yo he hecho todas esas cosas por ellos y ellos, dice, en vez de darme los frutos que yo esperaba, me dieron uvas silvestres. ¿Qué más podía hacer, dice, a mi viña, que yo no haya hecho en ella, dice Dios, está hablando Dios? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, vuelve a decir? ¿Cómo es posible? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Y haré que quede desierta. Y no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña, acá nos explica la metáfora, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Yo quiero cerrar con esto, hermanos. Tú y yo nos llamamos pueblo de Dios. Tú y yo nos llamamos pueblo de Dios. ¿Habrá algún ay que te aplique a ti, hermano? Espero que no. Pero la pregunta, hermano, esta noche es, ¿qué clase de frutos estás dando tú como pueblo de Dios? ¿Estás dando buenas uvas? ¿O estás dando uvas silvestres? ¿Qué clase de frutos están dando?
¿Qué clase de frutos están dando? Jóvenes, ¿cómo están invirtiendo su tiempo? Yo sé, hermanos, yo sé, jóvenes, que ustedes tienen deseos, pero Dios les hace un llamado a ustedes a venir en pos de Él, a entregarle su vida a Él. Porque la Biblia dice que de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Tú puedes ser el premio Nobel de química si quieres, o de física si quieres. Tú puedes tener la mujer más bonita, los carros más bonitos, las casas más bonitas, puedes tener lo mejor de este mundo, querido amigo, querido hermano, pero si no tienes a Dios en tu vida como prioridad, tú no tienes absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se acerca el juicio, hermanos, de Dios sobre esta tierra. Nosotros nos damos cuenta que el indicativo, hermanos, de Isaías, hermanos, era una degeneración moral y espiritual en el pueblo, hermanos, y Dios trae una advertencia al pueblo. Una advertencia de juicio. Y hoy no es la excepción. Dios dice que traerá juicio. Y Dios nos llama, hermanos, a que vivamos para Él. Para que demos nuestra vida a Él. Y para que nos rindamos a Él. Y nosotros como iglesia, hermano, 24 horas, hermano, disfrutando, comiendo, bebiendo, bañándonos, yendo al río, corriendo, caminando, disfrutando. Y para venir 45 minutos andamos corriendo porque no nos alcanza el tiempo para lograr llegar. Que no sea eso, hermanos, el reflejo de nuestra vida diaria. Y que podamos darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Que no estemos como estos que decía que se acuestan de pari y se levantan de pari y nunca contemplan la obra de Dios. Que Dios, hermanos, nos ayude a contemplar su obra y que Dios nos permita dar buenas uvas en nuestra vida, algo que agrade a Dios, hermanos, y no que estemos nosotros confiando en que somos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, sí, pero hemos visto en el libro de Santiago, quienes están siguiéndome en la iglesia, que la fe produce obras. Y si no hay obras, produce posiblemente la fe que en nosotros hay, sea una fe muerta. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios, hermanos, mueva nuestros corazones. Sí, Señor amado. Y jóvenes, gracias por venir. Pero mediten. Es algo muy serio. Bendito Que Dios. ustedes estén acá, es parte del plan de Dios. Dios quiere hablarles a sus corazones. No vivan ustedes para sí mismos. Busquen a Dios. Piensen en Él. Piensen qué pasa si mueren mañana. ¿A dónde irá su alma? Dios nos ha creado, no es obra de la casualidad. Dios nos hizo con un fin, con un propósito. Y es que le busquemos, dice allá en Hechos, que le busquemos, que le conozcamos, que decidamos amarle y servirle, porque Él es nuestro Creador. Que Dios tenga misericordia a cada uno de ustedes y ojalá algo quede en sus corazones y que Dios pueda seguir trabajando. Y Cristal, tú sabes, nos estamos encariñados ya contigo por verte, ¿verdad? A Nico, pues es parte de la casa, aunque solo Dios sabe dónde está su corazón, pero Sí. él también, ¿verdad? Sabe. Pero esperamos que Dios termine haciendo una obra en ellos también. A Miranda, contentos que Miranda hace un esfuerzo por venir acá, a pesar de que no habla el idioma. Se acopla bastante bien, ¿verdad? Thank you, Miranda, for being here with us. Even though you don't speak the Ah, language, y- they're happy to have you here. Y cada uno, ¿verdad? De ustedes, hermanos. Hermano Ángel, hermana, llegaron corriendo, pero felicidades por